Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo 26 del mes de febrero. Se está acabando el mes de febrero y iniciamos esta semana dándole gracias a Dios que nos regala la vida. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía, misa gregoriana por el eterno descanso de María Bravo Mendoza, Fidelina Santana, Francisca Chávez, Guadalupe Ruela, Samuel Torres, Apolonia Delgado, Jesús Manuel Castelo. Hoy la palabra de Dios en el Evangelio nos va a mostrar las tentaciones de Jesús, San Marcos capítulo 4. Y en las tentaciones de Jesús, San Mateo capítulo 4, las tentaciones de Jesús están acompañadas por un rechazo continuo a Satanás. Cuando vemos la primera lectura del libro del Génesis, vemos a Eva tentada por el diablo, a Adán tentado por Eva, y los dos cayeron. Jesús nos enseña que no hay que congraciarse con el diablo y decirle sí a todo, por mucha hambre que usted tenga, por muy pobre que usted esté, o por mucho deseo de grandeza, de superación que quiera. Mientras que cuando el diablo tenta a Adán y a Eva, les presenta la sabiduría, les presenta la tentación del conocimiento, del saber, y de una vez caen. Les presenta la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Es verdad que Dios les dijo esto? Eso es mentira. Y de una vez cae. Le presenta el pecado en forma de seducción. ¿Cuántas veces nosotros somos seducidos por el diablo? A través de las mismas cosas: poder, placer, tener, riqueza, sabiduría, inteligencia, fama, fortuna, conocimiento de lo desconocido, y nosotros estamos cayendo. Que con este evangelio, que con esta lectura, ustedes y yo seamos muy inteligentes para decirle al diablo: no, Señor, apártate de mí, Satanás. Tú caes con facilidad en las tentaciones. Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados. Vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestras faltas. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva cayeron en el pecado de la desobediencia. Dice la palabra de Dios que fueron seducidos. Dice la palabra de Dios que el diablo es astuto y lo hace caer. Pidámosle perdón a Dios por esos momentos en que hemos pecado, en que hemos caído y en que ustedes y yo le hemos fallado a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su afecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, mis queridos hermanos, a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, y con él el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, un día le dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. La mujer le respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente le dijo a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conocerán el bien y el mal.
La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya había pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta mayor razón se recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura
para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe. Digamos todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra
no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen en las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvis y hoy vamos a meditar Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios hoy que Adán y Eva fueron tentados y cayeron en la tentación. Jesucristo fue tentado en Mateo capítulo 4 y no cayó en la tentación. Y uno dice, Jesús cayó en la tentación, Jesús no cayó en la tentación porque era el Hijo de Dios. Adán y Eva no los creó Dios. Adán y Eva sí cayeron en la tentación porque eran débiles. El Evangelio y la primera lectura nos muestra lo que pasa cuando una persona vive de Cristo, conoce a Cristo, tiene la gracia de Cristo y no cae en el pecado. Y nos muestra cuando una persona desconoce a Cristo, desoye la palabra de Dios y cae en el pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva, van a comer de todos los árboles menos de este. Y cuando el diablo entabla la conversación con la mujer, le dice, ¿es verdad que Dios te prohibió comer de todo? La mujer dijo, no, lo que Dios dijo fue esto, esto y esto. La mujer conocía, la mujer sabía, pero se dejó llevar por la seducción, dice la Biblia. El fruto parecía atractivo para conseguir sabiduría, mientras que Cristo no. Mientras que Cristo no. Tenía hambre, Mateo 4, y el diablo le dijo, ¿tienes hambre? Haz que las piedras se conviertan en pan. Jesús sabía que las piedras no se comían. Jesús sabía que él estaba siendo tentado. Jesús sabía que era el diablo y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No. El diablo llegó, la pensó y dijo, bueno, a los hombres les gusta el poder, a los hombres les gusta tener la grandeza, la fortuna. Lo llevó por allá en un lugar y le hizo ver todo. Le dijo, ¿usted quiere ser rico, quiere ser millonario, usted quiere tener todo esto? Póstrate y adórame. Póstrate y adórame. Y te lo doy, te lo regalo. Y el diablo le dijo, no, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él adorarás. El diablo se quedó pensando, bueno, vamos a la tentación. Lánzate, mire, tú eres el Hijo de Dios. Lánzate, lo mismo que le hizo a Eva. Lánzate, come, haz esto. Si tú te lanzas, Dios ha dado a sus órdenes, a los ángeles órdenes para que tu pie no caiga. Lánzate. Y le dijo Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. 3 tentaciones. La primera demuestra la parte humana carnal de la comida. La segunda demuestra el poder, la fama y la fortuna. La tercera le demostró que podía tentar a Dios y hacer cualquier cosa que le viniera en gana. Y Jesús le dijo a todas, no. Solamente a Eva le hizo una tentación y Adán y Eva cayeron. Y la tentación fue, come del fruto. La misma tentación. La tentación primera de Eva que le hizo el diablo fue de la comida. La tentación primera del diablo a Jesús fue de la comida. A los dos les dijo que comiera. Eva cayó, Jesús no cayó. Cuando a Eva le ofrece el fruto prohibido, la palabra de Dios estaba por encima que decía que de ese fruto no fuera a comer. Cuando el diablo le ofrece a Jesús la comida, le ofrecen piedras que no son buenas para comer y son tóxicas, y Jesús le dice, no me las voy a comer. Cuando el diablo nos tienta a nosotros, nos tienta por nuestros apetitos, nos tienta por nuestros gustos, gusticos y gustazos.
Cuando el diablo nos tienta a nosotros, nos tienta por nuestras pasiones, nos tienta por nuestros deseos, nos tienta por nuestras debilidades, nos tienta por aquellas cosas que nos la comemos con facilidad, que no nos importa la palabra de Dios y nos las andamos comiendo, caemos como los peces por la boca. Y de esa manera el diablo logra con mucha facilidad que el ser humano caiga en pecado, caiga en vicio, caiga en diferentes circunstancias. Dice la palabra de Dios hoy en Génesis capítulo 2, versículo 7 y siguiente, que Eva fue tentada y Eva fue llamada por el diablo. Y Eva tentada hizo que su esposo cayera porque no pudo resistir a la comida, porque no pudo resistir al alimento, porque no pudo resistir a algo que quería, algo que anhelaba. Mientras que Jesús, cuando el diablo le ofrece el alimento que es dañino, que son piedras, le dice, no Señor, no voy a comer. La palabra de Dios nos enseña hoy a nosotros, aunque por muy bueno, muy sabroso, muy rico que sea el pecado, aunque muy bueno, sabroso y rico que sea el aguardiente, el vicio, el cigarro, la droga, aunque muy bueno, sabroso y rico sea su amante, la del esposo, la de la esposa, aunque muy bueno, sabroso y rico sea el vicio, sean las cosas malas, aunque muy bueno, sabroso y rico sea bailar pegado, el sexo desenfrenado, el vivir en adulterio, el vivir en concubinato, la fornicación, aunque muy bueno, sabroso y rico sea quedarse usted durmiendo, acostado, pereceando todo el día, aunque muy bueno, sabroso y rico sea el chisme, aunque no nos guste, pero nos entretenga, sea rico, sabroso y bueno, no es comida para el cristiano y ustedes y yo no debemos andar comiendo de eso. Dice la Biblia hoy que aunque muy bueno, sabroso y rico, parecía el fruto prohibido, Eva no debía comer ni Adán tampoco, pero comieron. Cuando el diablo nos tienta, el diablo dijo, mi abuela sabe sumar y leer, viene y mira nuestra debilidad y ahí nos lanza el gancho. Y nosotros, torpes y tontos, que desconocemos de la palabra de Dios, que nos hacemos sordos, que la Biblia dice que no, entonces caemos. ¿Qué le pasó a Eva? Dejó de escuchar a Dios por escuchar al diablo. Dejó de escuchar la palabra que Dios le había dicho, aunque el diablo se la recordó mal, pero se la recordó por andar escuchando a Satanás. ¿Qué le pasó a Eva? Dios le dio una orden y tenía esa orden clara en la mente. El diablo viene y le mete piojos y entonces cambió la orden de Dios por los piojos del diablo. Miren cómo lo dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a leerlo de Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Lo primero que debemos hacer nosotros es saber que cuando nos enfrentamos al enemigo es un animal astuto. El diablo no es cualquier tonto, es muy astuto. Y para hacernos caer, nosotros lo hacemos con mucha facilidad. Por eso dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque es muy astuto. Es muy astuto para hacernos caer. Oigan, un día le dijo a la mujer, palabras del diablo. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Las palabras que el diablo le dice a la mujer y las palabras que son similares a las de Dios, confunden la mente de la mujer. Dios había dicho, no coman del árbol que está en el centro. De todo lo demás coman, pero del centro no. Y el diablo le dijo, ¿es verdad que Dios le prohibió comer de todos? Dios le dijo, de uno no vas a comer. El diablo le dijo, ¿Dios te prohibió comer todos? Las palabras que el diablo utiliza son
parecidas a las de Dios, pero no son iguales. Pero logran confundir a la mujer. Y esto pasa, y hago un paréntesis. Esto pasa mucho también en la fe y en la religión. Cómo el diablo está engañando hoy a muchos católicos. Cómo el diablo está engañando a muchos creyentes. Le manda un falso pastor protestante o un hermanito evangeliquito a decirle: no te confieses, no comulgues, no reces el rosario, no vayas a misa, no hagas oración como la haces, se van a salvar 144,000, María tuvo más hijos, la cruz es maldita. Y usted se pone a escuchar a esos diablos que vienen a meterle piojos en la cabeza y usted dice: mira, esto es muy parecido a lo que yo hago. Y tiene razón porque me leen la Biblia. Y tienen razón porque es la palabra de Dios. Y entonces el católico empieza a dudar como lo hizo Eva. Y cuando el católico duda como Eva y empieza a discutir y empieza a escuchar a los protestantes a través de música, a través de video, a través de ir a sus cultos, a través de actividades que tenga, le llegan los piojos a la cabeza y enseguida cambian la palabra de Dios por la palabra del diablo, por la palabra de un protestante que está torcida, que está chueca. Las mentiras de los protestantes engañan a los ignorantes. Las mentiras del diablo engañaron a Eva. ¿Cuál fue la mentira? Que Dios no le prohibió comer de todos. Pero la serpiente quería generar una conversación, quería generar un diálogo. Por eso San Juan llega a decir que a esas personas no se les abre la puerta cuando toquen, ni se dialoga de la doctrina, porque te van a confundir. Cierro el paréntesis. Así hace el diablo con el cristiano. Quiere que ustedes y yo olvidemos la palabra de Dios y la cambiemos por su palabra. La mujer le respondió. Mire, me llama la atención de la mujer porque ella sabía lo que Dios había dicho. Ella sabía lo que Dios había mandado. La mujer le respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La mujer sí sabía lo que Dios había mandado. El diablo también, pero el diablo se lo pintó con la forma de colocarle un anzuelo a la carnada para que la mujer lo picara y cayera. La mujer sabía la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios. Y es donde uno dice: ¿por qué los católicos caen en el pecado si conocen la palabra de Dios? ¿Por qué si yo voy a la misa caigo en el pecado si escucho la palabra de Dios? ¿Por qué si yo soy creyente, yo creo en Dios, por qué todavía vivo en concubinato y no me he casado si sé la palabra de Dios que dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola cosa? Mateo 19:5. ¿Por qué los católicos se casan y se divorcian si dice la Biblia: lo que Dios unió no lo separa el hombre? ¿Por qué los que son católicos fuman, bailan pegado, toman y tienen vicio, apuestan, gastan el dinero en las apuestas de azar? ¿Por qué? Si conocen la palabra de Dios, que dice que eso no está bien. ¿Por qué los católicos van donde los brujos si conocen y la Biblia dice que los brujeros no van para el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué los católicos andan desviados del camino, andan en otros lados, si conocen y saben las cosas de Dios? Si conocen la palabra de Dios, ¿por qué caen con tanta facilidad en el pecado? Porque dejan la palabra de Dios y escuchan la palabra de Satanás, que se la dice un amigo, que se la dice una persona. ¿Por qué los católicos dejan la iglesia católica y se van con los protestantes? Porque dialogan con el diablo, pues. Porque entablan una conversación con el diablo y aunque saben lo que Dios dice, se desvían de la verdad. ¿Cómo la ve?
La serpiente le replicó a la mujer: no, de ningún modo, no van a morir. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos del árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses, conocerán el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, a la vista agradable y codiciable, y además para alcanzar sabiduría. Tomó pues del fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Se entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. La mujer siguió conversando y siguió entablando un diálogo con Satanás. Y el diablo le dijo: eso que es que Dios le dijo, eso que es palabra de Dios, que no pueden comer, eso que es mandato de Dios, es mentira. Al fin de cuentas, el pecado es la transgresión de la ley de Dios, de la palabra de Cristo. Miren, si ustedes comen de ese árbol, se le abrirán los ojos y van a ser como dioses. La mujer cayó en el juego de que le pareció apetecible, le pareció atractivo, le pareció rico, le pareció sabroso, le pareció bueno, bonito y barato. Y la mujer cayó en comer, porque descuidó la voz de Dios, vio el pecado atractivo y cayó. Mire, es atractivo el pecado. Usted puede pasar una hora en misa y se queda dormido. Usted puede pasar una noche parrandeando y bailando y tomando miche y no se queda dormido. Usted puede pasar una hora leyendo la Biblia y se cansa, se fatiga. Usted puede pasar 1, 2, 3, 4 horas compra y compra y compra y compras compulsivas y no se cansa. Usted va a las cosas de Dios y se fatiga. Usted va a las cosas del mundo, a donde está el diablo en la brujería, y ahí se queda. Usted va a la iglesia y rasca la cabeza y dice: uy, no, ¿por qué eran los católicos así? Usted va donde los protestantes y los protestantes cantan y bailan, y es que allá se siente la diferencia. Yo estoy con ellos porque siento. El pecado es atractivo. Usted está con su esposa y no la soporta. Usted está con su moza y es lo más bonito que hay. El pecado es atractivo. Al paladar es apetitoso. Usted está rezando y se fatiga. Usted está chismeando y dura horas, chisme, 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 viendo el celular, viendo películas. Usted pasa todo el tiempo perdiendo y eso es atractivo. Usted pasa el tiempo con Dios y le parece aburrido. ¿Cómo la ve? Y no solamente eso, la mujer cayó y contagió, cundió a su esposo, que le dio el fruto también, y el hombre también comió. Así es el pecado, se convierte en social y lo compartimos. Nuestros vicios, nuestros caprichos, nuestros pecados, la gente también los recibe y los agarra. ¿Y cuántos pecados nosotros hemos enseñado a la gente? Por eso Jesús llegó a decir: a aquel que escandalice o enseñe a pecar a uno de estos pequeños, más le valdría amarrarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al fondo del mar. Porque a veces enseñamos a otros a pecar. Y esto es un error. Cuando usted lleva a su hijo al prostíbulo, a las cariñosas, a las chicas malas, para que aprenda a ser hombre. Cuando usted lleva a su hija a irse a operar, a irse a transformar su cuerpo. Cuando enseña a su hija a vestirse mal. Cuando no le educan los valores cristianos y la mete en un salón de belleza y la mete para que pinte ni maquille siendo una niña chiquita. Cuando usted lleva a su hija a vestirse mal, no decente como la gente, sino feo y mal. Cuando usted lleva a su hija a lugares donde no debe llevarla. Cuando usted lleva a su hijo a lugares donde no debe ir, le enseña a tomar, le enseña a fumar, le enseña los vicios por si acaso, padre, para que otro no le enseñe. El pecado se convierte en social cuando usted hace que sus empleados roben a las personas que vienen, adulterando, cambiando las fechas, borrando las fechas de vencimiento. Usted enseña a otros a pecar, el pecado se convierte en social y le pasa lo de Eva.
¿Cuántas veces nosotros, con nuestras actitudes, en vez de enseñar cosas buenas, enseñamos cosas malas? Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender a todos que no podemos andar en la vida pecando, que el pecado parece bueno, bonito y barato, pero no debemos adquirirlo. Que la palabra de Dios nos enseñe que así como Jesús superó el pecado, que viene por el gusto, por la comida, por lo apetecible, ustedes y yo podamos superar nuestras tentaciones. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo a tiempo y a destiempo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones y en nuestra vida, para que ustedes y yo seamos instrumento de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor Todopoderoso por nosotros, para que, a ejemplo de Cristo, podamos superar las tentaciones que nos pone el diablo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que como Eva no seamos desobedientes a la voz de Dios que nos llama a alejarnos del pecado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por aquellas personas que están pasando por tentaciones muy fuertes en su vida, que están pasando por momentos difíciles, que el pecado se les hace apetecible, gustoso y sabroso, bueno, bonito y barato, para que ustedes y yo, ante la tentación, no caduquemos, por el contrario, salgamos del pecado y del vicio, para encontrarnos con Cristo que nos llama. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos ante el Señor nuestras familias, trabajos, alegrías y tristeza. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de este pan.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo fraterno de paz para todos en la distancia. Los quiero mucho. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mis delitos, límpiame, Señor.
Vamos a darle gracias a Dios en este día por la Eucaristía. Vamos a darle gracias a Dios en este día porque nos regala la Santa Misa. Vamos a darle gracias a Dios en este día por la palabra que hemos escuchado. A veces nos hacemos los sordos a la palabra de Dios y todos los días el Señor nos habla. Todos los días el Señor nos interpela y nos invita a cambiar. Vamos a decirle a Dios en este día que esa palabra que hemos recibido, que hemos escuchado hoy, no sea una palabra vana, una palabra oída y no practicada. Pidámosle a Dios la gracia de poder vivir esta palabra que hemos escuchado. Pidámosle a Dios la gracia de poder vivir esta experiencia con Él. Pidámosle a Dios la gracia de poder experimentar la alegría, la grandeza que tiene el que escuchemos su palabra y más aún practicarla. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias, Señor, por este encuentro. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía, porque podemos verla desde nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, por papá, por mamá, por los hijos, por la familia, por cada beneficio que nos regalas. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Inclinamos la cabeza para recibir una bendición especial hoy. Derrama, Señor, sobre tu pueblo la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad y su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. No olviden, compartan la Santa Misa y permítele a otros también vivir la experiencia de Dios.